Homilía del Padre José Ángel Fernández Martín. 21º domingo de tiempo ordinario, ciclo A. Todos sabemos sobre la necesidad e importancia de las llaves en la vida práctica del hombre. Las llaves son signo de posesión, seguridad y confianza. Tener las llaves de una casa o de una ciudad es símbolo también de autoridad. A los huéspedes ilustres de una ciudad se les entregan las llaves de la misma. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos ha hablado de unas llaves. Dios dirige los hilos de la historia, participa de su autoridad a los guías de su pueblo, y cuando estos no cumplen, los destituye. Así sucedió con Sebna, en la primera lectura, que era mayordomo del palacio y no cumplió bien su cargo de autoridad. La autoridad, cuando no es servicio, es tiranía. Y Dios abandona y remueve a los tiranos. Entonces, Dios elige a Eliacim para que ejerzca la autoridad correctamente. Y la señal de su elección es la llave. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Las llaves, por tanto, simbolizan el ejercicio del poder recibido. La entrega de las llaves no significa solo la función de presidir, sino el poder y la responsabilidad de que es investido en orden al bien común. Si se desvía de esta perspectiva, no tiene sentido la autoridad concebida como un don de Dios. La primera lectura, entonces, ayuda a comprender en el Evangelio el sentido de las palabras de Jesús a Pedro. Cambiar el nombre a alguien significaba que se le encargaba una misión, así como la entrega de la llave era confiar el poder sobre una casa o un reino. Simón Pedro viene a ser entonces la piedra, el fundamento sólido sobre el cual la Iglesia no vacilará y se mantendrá segura. La función de Pedro en la Iglesia será garantizar la estabilidad y sobre todo su unidad. La Iglesia es divina y es humana. La Iglesia está fundada por Cristo sobre unos hombres, los apóstoles, y Simón Pedro está a la cabeza, porque así lo determinó Cristo. Ahora bien, la Iglesia así fundada viene a ser expresión de un ideal, que Jesús es igual a Dios, y de una realidad de hombres limitados. Signo entonces y reflejo de una Iglesia que es divina, humana y fuerte, débil y santa, conformada por pecadores. Y al frente de ella, a la cabeza de la Iglesia, está Pedro, puesto por el mismo Señor Jesucristo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por tanto, la función en la iglesia de Pedro y de sus sucesores es de autoridad, dada por Jesucristo, de unidad, animada por su Espíritu, de servicio, testimoniado hasta dar la vida. Sin una visión de fe de lo que es la Iglesia, es imposible tener una visión correspondiente de lo que significa el Papa en ella. El Concilio Vaticano II dice claramente: el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. La tarea de Pedro es importantísima para la Iglesia. La cumple en la sucesión el Papa, a través de este ministerio, y se mantiene viva la predicación evangélica y el testimonio de amor que corresponde siempre a la Iglesia. Y Pedro hoy es Francisco, aunque a algunos no le simpatice del todo. Agradezcamos el don de Pedro, valoremos el papel de su sucesor, y de una manera muy concreta, venerando su persona, acogiendo su ministerio y siendo diligentes en su enseñanza, recordemos que el Papa, como lo demuestra el actual Francisco, con su magisterio y actitudes, tiene la tarea de animar a la Iglesia, confirmarla en su fe y hacer de ella una verdadera comunión. Por eso mismo, pensar hoy en Pedro es ser conscientes de que somos Iglesia Apostólica, fundamentada sobre el colegio apostólico presidido por el Papa. En la cultura actual se da mucho el sondeo de opiniones, sobre todo en el ámbito político y comercial. También Jesús un día quiso hacer un sondeo de opinión, pero con fines muy diversos.
no políticos, sino educativos. No le importaba tanto lo que la gente pensaba de él, sino lo que sus más cercanos amigos y colaboradores pensaban. Por eso es que antes de esta revelación trascendental, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús había preguntado, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y como esa pregunta sigue actual y urge nuestra respuesta, tiene que ser rápida, sincera, convencida, y para ello necesitamos conocerlo, para amarlo de verdad y poder así servirlo con efectividad. Conclusión. El Papa es Cristo visible en la tierra. Debemos estar convencidos de ello por nuestra fe y eclesialidad. La comunión con el Papa es uno de los aspectos fundamentales de la celebración eucarística. Por eso lo mencionamos siempre dentro de la misa y debemos orar mucho por él para que el Espíritu Santo lo siga iluminando y fortaleciendo al frente de la Iglesia Universal. Que esta Eucaristía nos motive a valorar y a amar más a nuestra Iglesia. Te mandaré saludos el Padre José Ángel Fernández Martín desde donde esté.